Aquí inicia una producción de televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Carlos Valderrama Verdugo, quien es presidente de CODECIN en el estado de Sinaloa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía. En fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán o en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jhectormunoz, o bien ver todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, en este caso TV Acontecer, en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Vamos a dar la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Valderrama Verdugo, quien es presidente de CODECIN. Antes voy a permitirme leer su currículum. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad Pepperdine de Los Ángeles, California. Ha sido presidente de la Canaco en Los Mochis, presidente de FECANACO en el año 96-98 y vicepresidente de CONCANACO. Ha sido consejero y tesorero del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona Norte, presidente adjunto del Comité Regional de Promoción Económica también de la Zona Norte, y ha sido presidente también del Comité Regional de Promoción también económico de la Zona Norte. Bien, pues, pura Zona Norte. Bien. Bueno, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por tu invitación y de veras es un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como presidente de CODECIN, casi recién, bueno, no recién estrenado, pero aquí con nosotros en este programa, sí. Carlos, ¿qué hace el CODECIN? Fíjate que el CODECIN es una organización muy interesante, que vale la pena que nuestro auditorio la conozca. El CODECIN es un espacio que nos da la posibilidad de participar junto con el gobierno, en este caso el gobierno estatal, para promover las inversiones, para promover la generación de empleos y sobre todo para tratar de mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. Es un espacio donde los que participamos los hacemos voluntariamente, no derogamos ningún salario, lo hacemos con la responsabilidad social que nos caracteriza a muchos de los empresarios en Sinaloa. Y creo yo que esto es muy loable porque es necesario que la sociedad participe en el desarrollo también del Sinaloa. Fíjate que me gustaría agregar algo. El Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, CODECIN, bueno, nació a iniciativa en el gobierno, a iniciativa de un grupo empresarial, claro, en el gobierno del ingeniero Renato Vega Alvarado. Sí, fue cuando se decretó, ¿verdad? Sí, definitivamente estamos cumpliendo casi a 15 años. 15 años. De haberse instituido, y creo que los frutos han sido extraordinarios. Y si ponemos en perspectiva el número de empresarios que han transitado por ahí, nos va a sorprender, porque realmente la participación es muy interesante y los logros, sin duda, y los vamos a platicar en el transcurso de la entrevista, que cómo es el impacto y qué es lo que estamos haciendo. Sí, y una de las tareas primordiales, como tú lo decías, aquí lo voy a desglosar un poco más para el auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, es precisamente el CODECIN. Es un organismo, como lo decía Carlos,
conformado por empresarios y también funcionarios públicos, donde los empresarios no cobran, ya lo precisó. Eso es muy bueno porque luego dicen, ¿cuánto les pagan? No, aquí no cobran, son puestos honoríficos. Bien, ahora, ¿cuál es la función principal? Es precisamente atraer inversión y darle continuidad cuando un gobierno se termina y empieza otro, porque muchas veces, antes, ¿qué pasaba? Se terminaba un gobierno y luego el otro gobernador que llegaba pues quería inventar todo. Entonces, hoy no. En el caso de Codecín, precisamente los proyectos que están, cuando se termina un gobierno, continúan con el gobierno que inicia. Bien, ahora, ¿cómo recibiste el Codecín, Carlos? Fíjate que afortunadamente es un organismo muy dinámico, con muchos proyectos, con iniciativas que van más allá del corto plazo. Tenemos proyectos, por ejemplo, el que recientemente tuvimos la participación de firmar una alianza por la competitividad, donde nos propusimos el sector empresarial, el sector académico, el sector industrial, los legisladores, el sector universitario, para ir juntos en pos de una alianza. Y queremos precisamente ser más competitivos. La única manera de que nuestro Estado va a poder transitar en el desarrollo es siendo competitivos en muchos aspectos. Si nos vamos a la tabla nacional, como nos establecemos, vemos que nuestro Estado está en algunas encuestas en el número 17. El número 17 en cuanto a competitividad. En cuanto a competitividad. Y otros nos establecen el número 14. Finalmente, si queremos aspirar a tener la posibilidad de recibir mayores empleos a través de la generación de mayor inversión, eso nos lo va a dar la competitividad. Hoy, para traer una empresa, estamos compitiendo contra estados y contra países. Entonces, si no somos competitivos en muchos aspectos, no vamos a poder generar esos empleos y poder dar la satisfacción de generar bienestar para nuestro Estado. Entonces, es un círculo vicioso que si no podemos atenderlo, nos vamos a estar lamentando de que nuestro ingreso per cápita puede disminuir. Están saliendo de las universidades cientos de jóvenes que no van a poder encontrar trabajo. Que no encuentran trabajo. Y que no encuentran trabajo. Se nos están escapando infinidad de investigadores y de posibles científicos en potencia porque no encuentran un lugar para poder desarrollar sus potencialidades. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa a los empresarios, a los que vivimos de Sinaloa, porque finalmente todos somos responsables, o sea, no podemos dejar la tarea de la promoción únicamente al gobierno. Tenemos que involucrarnos, tenemos que proponer, algunas veces nos equivocamos, pero lo hacemos con la mejor intención, porque si promovemos el desarrollo de Sinaloa, promovemos nuestras empresas, promovemos infinidad de elementos. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, esa es la responsabilidad que nos mueve y ese es el proyecto de la Alianza por la Competitividad. Fíjate, Carlos, hablando de Codecín, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, por sus siglas Codecín, a mí me tocó entrevistar el año pasado. Estuvo aquí Sergio Esquer, que fue el presidente saliente. También estuvo acompañado en aquel tiempo por el secretario de Desarrollo Económico, José Ignacio de Nicolás, y estuvieron aquí en varias ocasiones hablando de estos temas tan importantes. Ahora, ustedes tienen la Alianza por la Competitividad. ¿Cómo desglosaríamos esa alianza? ¿En qué consiste esa alianza? Mira, para ser competitivos no es responsabilidad de un sector. Todos el quehacer económico y político del Estado y los investigadores y las universidades tienen mucho que ver. Entonces, es coordinar los trabajos, ir en una estrategia y no en esfuerzos individuales para ser más competitivo en el Estado. Entonces, creemos que tenemos una gran oportunidad de poder llevar a este Estado a escenarios que solamente nosotros somos los que nos responsabilizamos de eso. Así es. Bien, vamos a ir un corte, en un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Carlos Valderrama Verdugo, quien es presidente de Codecin en el estado de Sinaloa. Carlos, desglósanos por rubros el tema de la competitividad. Ya ves que trae pues varios pilares. Sí, fíjate que para poder aspirar a tener una estrategia tenemos que saber cuáles son las fortalezas de nuestro estado, hacia dónde debemos de llevar esos esfuerzos para promover el desarrollo en esas potencialidades. Y en ese sentido se hizo una encuesta, nos asociamos con el Instituto Mexicano para la Competitividad para poder definir cuáles iban a ser esos pilares del desarrollo. Y los pilares se dieron a través de un sinnúmero de propuestas y de evaluaciones que se hicieron. Sin duda la logística es un tema muy importante que debemos de considerar. No se te olvide que logística, con orden de logística, el desarrollo de puertos, por ejemplo. El desarrollo de puertos de Mazatlán, que hoy con la carretera hace mucho más sentido. El desarrollo de Puerto Topolobampo, que esos serían estratégicamente hablando los que se llevarían las más atenciones. Ese sería un punto estratégico, ¿verdad? Así es. Logística. Logística sería uno. Tenemos que desarrollar el turismo. Turismo. ¿Sí? Tenemos que desarrollar la bioeconomía, que es otro de los grandes retos, de las fortalezas que tenemos en el estado, y sobre todo también la economía digital, a través de la promoción de parques tecnológicos, por ejemplo, en economía digital, en biotecnología, en la bioeconomía, por ejemplo, poder desarrollar centros de investigación para poder ser más competitivos en el campo. Y en el turismo, por supuesto, desarrollar un potencial enorme que se basa en la atractividad que tenemos, sobre todo en el puerto de Mazatlán. Pero esos son los tangibles, esos son lo que podemos ver, qué es lo que vamos a desarrollar. Pero hay una serie de intangibles, lo que no se ve, que son los motores de la generación de la competitividad también. Y eso estamos hablando. Tenemos que ponerle atención a la educación, por ejemplo, a la salud. ¿Cómo están involucrados ustedes en el tema de la educación? Bueno, tenemos que hacer una estrategia para subir los niveles de educación en nuestro estado. Calidad. En la calidad, por supuesto. Ayer dimos cuenta en algún medio de comunicación que se dieron algunos resultados de las pruebas de enlace. Tenemos problemas en Sinaloa. De panzazo. Tenemos que incentivar la mejora continua en la educación y solamente involucrándonos, analizando, ser de alguna manera modestos y reconocer que en el estado tenemos un problema y que hay que atacarlo. ¿Cómo es que podemos llevar a este estado de que están en los mejores, prácticamente en los últimos lugares en educación, sobre todo en primaria y secundaria? ¿Cómo es que podemos llevar a este estado a ser, y vaya, la redundancia, más competitivos en la educación? ¿Cómo podemos hacer para que el nivel de educación de nuestro estado lo suba? Y eso es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestras propuestas. ¿Cómo vamos a hacer? Recordarás que hace 2 semanas tuvimos la posibilidad de escuchar a Andrés Oppenheimer en una invitación que le hicimos para que nos viniera finalmente a platicar qué es lo que están haciendo los demás países en la educación para tomarnos como ejemplo. Y hay fórmulas muy claras, cómo es que nuestro país debe de hacerle y cómo nuestro Estado debe hacer para precisamente llevar a la educación a nuevos términos. En el caso de la salud es lo mismo, tenemos que identificar cuáles son esos elementos que tenemos ahí en la salud. Ahora, te pregunto, ¿ustedes se coordinan en este caso, con el secretario de Salud, con Ernesto Echeverría, con el doctor Frías, secretario de Educación Pública? Ese es el propósito, involucrarnos para definir cómo es que vamos a desatorar esos nudos que le llamo yo, que nos están deteniendo para progresar en esos 2 temas y los demás también, en el sistema de derecho, por ejemplo. Esto es tan importante como lo demás, pero lo que te digo, no nos damos cuenta, son cosas que no se ven, y sin embargo, pero ahí están. Antes de venirse a establecer una industria transnacional, se pregunta cómo está la impartición de justicia, si los juicios son expeditos, si hay garantías en que haya
que haya impartición de justicia, qué tan modernizados están los sistemas de procuración de justicia. Y entonces todos esos son elementos que se califican y hay una metodología para calificarlos. Claro. Entonces, y en todo el mundo los hace. Entonces, si hay certeza jurídica para establecerse en nuestro Estado, pues van a venir con más facilidad. Si los juicios son más expeditos, también lo va a haber. Y en ese sentido son partes esenciales en una cadena que hace cuenta que están unidos todos estos elementos. Te hago una pregunta, Carlos, ahorita que decías acerca de las empresas que antes de invertir en Sinaloa, bueno, investigan. De alguna manera hemos tenido, pues, hemos visto que ha disminuido la inversión extranjera directa, no nada más aquí en Sinaloa, sino en el país, ¿no? Y por ende, pues, nos pega aquí en el país. Sin embargo, hemos tenido empresas que han venido a Sinaloa. Si el escenario fuera diferente, como tú decías, que se buscara que tuviéramos mejor sistema de justicia, mejor sistema educativo, mejor sistema de salud, ¿tú crees que en cuánto tiempo se lograría tener esto? Pues es un proceso y precisamente, fíjate, competitividad es la capacidad que tiene una región de atraer inversiones y retenerlas. Entonces, si nosotros identificamos eso y nos ponemos las pilas literalmente a poder aspirar a ir ganando lugares en el contexto nacional, lo vamos a lograr en el mediano y en el corto plazo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Muy bien. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Carlos Valderrama, presidente de CODECIN en el estado de Sinaloa. Carlos, antes de irnos a un corte comentabas acerca del Estado de Derecho. Sí, es uno de los temas torales y muy importantes para el desarrollo de Sinaloa. Y esto viene en conjunción con los demás elementos. Tenemos que ser lo suficientemente visionarios para poder ver en qué es lo que nos está fallando. Y eso, para eso nos encontramos, estamos siendo asesorados por expertos en la materia, no estamos inventando el hilo negro, no queremos improvisar y no queremos dar tumbos buscando hacia dónde nos vamos a ir. CODECIN tiene muy bien establecido cuáles son las prioridades en las que debemos de trabajar en los próximos años. Fíjate que hay algo muy importante. Al principio, bueno, CODECIN se organizó y si hacemos un análisis exhaustivo, tú ahorita lo decías, ya están en el tema de educación, en el tema de la salud. A final de cuentas tienen que ver con todo CODECIN, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de CODECIN en este momento? Fíjate que casualmente hoy fue un día muy interesante para el Estado, para CODECIN, para la comunidad científica, para las universidades, porque hoy se propuso una ley de ciencia y tecnología y de innovación. Esta en el marco de la competitividad de nuestro Estado. Desde el 2009 hicimos una alianza y un pacto con las universitarias y con los universidades y investigadores los investigadores para poder llegar a lo que hoy llegamos. Y fue un acto donde propusimos una nueva ley para la ciencia y la tecnología. Hoy creo que se eleva a política pública este proyecto que va en beneficio de un sinnúmero de entes económicos y investigadores en nuestro estado. Entonces fue algo muy interesante que de alguna manera logramos socializar y el tema para poder llevar esta ley a sin número de derroteros. Hoy podemos aspirar, creo yo, a que en el corto plazo vamos a tener un presupuesto como nunca lo había habido en Sinaloa. ¿En ciencia y tecnología? En ciencia y tecnología. ¿Qué presupuesto más o menos? Estamos nosotros proponiendo de que se dedique a la investigación
y a la ciencia y a la innovación el 1% del presupuesto fiscal de Sinaloa. Esto significa alrededor de 350 millones de pesos, alrededor más o menos. ¿Al año? Al año. Pero lo interesante de esto es que junto con esos podemos juntar los apoyos federales que vendrían en contrapartida de estos 350, que casi te puedo decir que vendrían al 3 por 1. Entonces, es una bolsa de 1,000 millones. Estamos hablando de casi 1,000 millones al año que podemos dedicar precisamente a este tema. Ahora, actualmente, ¿cuánto tenemos? Es irrisorio. No, hay que hablar. No, la realidad es que el gobierno del Estado debe de tener un presupuesto hoy como de 10 millones de pesos. Bueno. El gobierno del Estado. Las secretarías tienen un poco más, pero la realidad es que... Es que ¿qué partida de la realidad? No tenemos nada. No tenemos nada. Y es el problema, fíjate. Nosotros tenemos 54 investigadores por cada 1,000,000 de habitantes, nosotros en Sinaloa. A nivel nacional son como 95 investigadores por cada 1,000,000 de habitantes. ¿Y la OCDE qué dice? Y la OCDE dice que tiene de 3,000 a 5,000. De ese tamaño es el reto. Hay infinidad de investigadores, hay infinidad de jóvenes que están trabajando en laboratorios y en centros de investigación en el extranjero, y los estamos perdiendo porque se van porque no tienen un lugar donde desarrollar sus potencialidades. Sí. Carlos, nos quedan 3 minutos para terminar este programa. CODECIN, pues es un organismo que desde alguna de percepción se dice que había estado cerrado. El otro día platicaba contigo, me decías que van a abrirlo. ¿Cuál es tu pues, opinión? Más que abrirlo, yo creo que tenemos que socializar, tenemos que dar a conocer cuál es el proyecto de CODECIN. Sin duda recibimos dineros públicos, estamos obligados a poder transparentar nuestra operación, pero lejos de transparentar nuestra operación tenemos que justificar por qué y qué es lo que estamos haciendo. Ese va a ser el gran reto de CODECIN, poder dar a conocer el proyecto de CODECIN y de alguna manera saber que lo que se hace va a tener impacto hasta el más modesto de los trabajadores, donde podemos nosotros, junto con el gobierno y el sector empresarial, hacer el cambio que necesitamos y que urge en Sinaloa. Bien, se nos acabó el tiempo. Te pregunto, tu relación con el gobernador, ¿cómo es? Muy buena. Creo yo que tenemos un gobernador muy activo, muy dinámico, muy decidido a hacer por Sinaloa. ¿Va a apoyar al CODECIN? Sin duda, creo yo que debe haber, y es parte de la alianza, y es parte de lo que estamos haciendo, es parte de un equipo que debemos de hacer y que va en una carretera de ida y vuelta. Bien, pues Carlos, te comprometemos aquí delante del auditorio para que estés con nosotros próximamente, porque el tiempo fue muy corto, para desglosar uno a uno los temas que trae CODECIN, porque le digo aquí al auditorio, CODECIN, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, es un organismo que su labor es precisamente todos los proyectos que se generan durante un gobierno puedan transitar a otro gobierno. Y además está el tema de la Alianza para la Competitividad, un tema muy importante. Y precisamente el trabajo de CODECIN es lo que le va a dar a Sinaloa el brinco. Ya lo dijo aquí Carlos Valderrama, en tema de salud, en tema de educación, en tema de innovación tecnológica, en el tema de las reformas judiciales y en el tema de la seguridad pública. Bien, pues Carlos, agradecerte tu presencia aquí en el estudio. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue tu programa Acontecer. Muy buenas noches.